El mundo está dividido en países. Casi todos los territorios del mundo pertenecen a un país, y por eso puede parecer muy sencillo saber cuántos países hay. Pero en realidad es mucho más difícil de lo que parece, ya que hay territorios que para algunos son un país, pero para otros no. Pero bueno, empecemos el vídeo hablando de qué es un país. Un país es un territorio con características geográficas y culturales propias que puede constituir un estado soberano o una entidad política dentro de un estado. Según esto, un país puede estar dentro de otro país, lo que hace que la definición de país no sea muy precisa, ya que por ejemplo podríamos llamar países a cada uno de los estados de Estados Unidos, pero nosotros lo utilizaremos como sinónimo de estado soberano, es decir, que para que un país sea considerado como tal, tiene que tener territorio, población, un gobierno propio y tiene que estar reconocido por el resto de países. Vale, entonces veamos cuántos países hay. Empecemos por lo sencillo. Los países que son miembros de la ONU, la organización internacional más importante que existe y a la que pertenecen casi todos los países, que son 193. De estos 193, 187 cumplen todas las características que hemos visto anteriormente y están reconocidos por el resto de países, así que no hay duda de que lo son. Sin embargo, los otros 6 países, aunque sean miembros de la ONU, no están reconocidos por todos los países. Estos son China, que no está reconocido por 21 países, Armenia, que no está reconocido por Pakistán, Chipre, que no está reconocido por Turquía, Israel, no reconocido por 31 países, Corea del Norte, que no está reconocido por 4 países, y Corea del Sur, no reconocido por Corea del Norte. De todas formas, como la mayoría de los países los reconocen, estos 6 territorios deben de ser considerados como estados soberanos, además de que nadie diría, por ejemplo, que China no es un país. Así que por ahora tenemos 193 países. También debemos de considerar como países a los que se encuentran de observadores en la ONU, es decir, el Vaticano y Palestina. Pero Palestina ni siquiera se ha independizado de facto y su control es muy limitado, como veis en este mapa, debido al conflicto con Israel. Así que no consideraremos a Palestina como un país. Vale, ya tenemos 194 países, los 193 que pertenecen a la ONU más el Vaticano. Pero esto no se acaba aquí, también existen países que no están en la ONU, pero tienen cierto reconocimiento. Así que para empezar tenemos a 8 territorios con características muy similares: Abjasia, Nagorno-Karabaj, Osetia del Sur, Transnistria, la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk, Chipre del Norte y Somalilandia. Todos estos territorios han intentado independizarse, pero ¿cumplen las características de un país? Pues puede que algunas sí, pero sin embargo no están reconocidos por casi ningún miembro de la ONU, así que no los consideraremos como países en este vídeo. Sigamos con Taiwán. Si os acordáis, hace unos minutos he mencionado que China no estaba reconocida por 21 países. Esos 21 países son los que reconocen a Taiwán. Para entender esto tenemos que conocer el nombre oficial de Taiwán y el nombre de China. El nombre completo de China es República Popular China y Taiwán se llama República de China. Es decir, que hay 2 Chinas que reclaman exactamente el mismo territorio. Lo que pasa es que la República de China, es decir, Taiwán, controla únicamente esta isla, llamada Taiwán, y la República Popular China, la China que todos conocemos, ocupa el resto del territorio. Pero, ¿por qué esto es así? Para averiguarlo tenemos que remontarnos a 1949, cuando el gobierno de China fue derrotado por el Partido Comunista en la Guerra Civil y tuvo que refugiarse en la isla de Taiwán. Pese a que ocupaban una parte minoritaria del país, Taiwán siguió representando a China en la ONU hasta 1971, cuando la República Popular de China pasó a ser oficialmente la representante del país en la ONU bajo la política de una sola China, ya que ocupaba el continente, que es la zona más importante. Actualmente Taiwán funciona igual que cualquier país del mundo, y de hecho incluso participa en los Juegos Olímpicos, aunque no lo haga bajo el nombre Taiwán, sino el de China Taipei, y tampoco usen su bandera, sino esta. En fin, que como tiene todas las características de un país, lo consideraremos como tal en este vídeo. Vale, ya vamos por 195, pero aún no hemos terminado. Vayámonos al norte de África, donde se encuentra el Sáhara Occidental. Ese territorio tiene una situación muy complicada. Perteneció a España hasta 1976, cuando lo abandonó, y desde entonces ha habido un conflicto entre la República Árabe Saharaui Democrática, Marruecos y Mauritania por su soberanía, lo que es una historia muy larga y da para hacer otro vídeo sobre ella.
De todas formas, dado que es un territorio en disputa y no cumple con los requisitos para ser un país, no lo consideraremos como tal. Bien, sigamos con Kosovo. Este territorio se independizó de Serbia en 2008 y actualmente está reconocido por 111 países. Aunque su soberanía esté discutida, Kosovo tiene un gobierno propio y funciona como cualquier otro país. De hecho, participa desde 2016 en los Juegos Olímpicos y cada vez más países los han reconocido internacionalmente. Así que lo vamos a considerar como país en este vídeo, aunque algunos solo lo vean como una provincia rebelde de Serbia. Bueno, parece ser que ya hemos llegado al final, así que hay 196 países, ¿no? Bueno, se podría decir que sí, ya que 196 es el número más correcto. Pero como dije al principio del vídeo, todo depende de la definición que uses de país. Por ejemplo, podrías considerar algunos territorios autónomos como países. Hace un tiempo hice un vídeo sobre el Reino de los Países Bajos, que podéis ver pinchando aquí. Resulta que el Reino de los Países Bajos es un país constituyente, es decir, que es un país compuesto de varios países. En este caso, el Reino de los Países Bajos está compuesto por Curazao, Aruba, Sint Maarten y los Países Bajos. Algo parecido pasa con Dinamarca, ya que como dije en el vídeo, los países nórdicos y Escandinavia, el Reino de Dinamarca está compuesto por Groenlandia, las Islas Feroe y Dinamarca. Pero estos no son los únicos países constituyentes. El Reino Unido también está formado por 4 países: Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte. Si los añadimos a nuestra lista tendríamos 204 países, y también tendríamos que añadir entonces a Niue y a las Islas Cook, que son prácticamente países independientes, pero tienen un tratado de libre asociación con Nueva Zelanda, así que no se suelen considerar como estados soberanos. Pero si los considerásemos tendríamos ya 206 países, y si contamos a todos estos territorios autónomos también, tendríamos 247. Bueno, en este momento estaréis pensando, entonces hay 193 o 196 o 204, 206 o 247... Pues como ya he dicho, para mí la opción más correcta es 196, pero ese número depende de lo que tú consideres como país, así que puede variar bastante. En fin, y hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, suscribíos y no olvidéis darle a esta campana para enteraros de cuando suba el siguiente vídeo, que por cierto espero que sea dentro de poco. Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo de Explora tu Mundo.